Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Machele, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de enriquecerme todo lo que la vida me ofrece, me da. Bien, ustedes tienen la palabra adelante. Buen día, maestro. Nada más Bueno, para saludarlo a usted y a todos mis hermanos este día. Gracias. gracias a usted, doña Silvia. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante, por favor. Mira, Pati, Madame Pati, Bueno, adelante. buenos días a todos, hermanos. Maestro, ayer me quedé pensando que hablábamos acerca de si las brujas existían y por qué después la Inquisición se encargó de desaparecer a todas. O sea, ¿qué es en realidad cuál era el temor de, o no sé, o por qué lo hacían? Gracias. Sí, hay una dualidad en lo que le llaman los cultos paganos, o sea, fuera de la comunidad católica pagana. Y incluía ese reconocimiento, eran bastante animistas las brujas, que hacían una función de reconocer las virtudes y problemáticas de las hierbas, de los animales, y las usaban como vías de conexión psíquica, más bien anímica, para sanar o para enfermar. Había de las blancas que trabajaban a favor de la luz, de la salud, como unas grandes madres, conocedoras de los misterios de la naturaleza o bastantes misterios de la flora y la fauna y algunos minerales. No sé cómo desarrollaron todo eso, pero se fue una tradición muy fuerte. Vivían en los campos, no vivían en los pueblos, pero estaban al servicio de quienes llegaran o para el perjuicio de quien les pagara. Es un tema muy dual en lo blanco y lo negro de estas artes operativas, se le llama magia operativa. Y sí, posiblemente había unas negras, pero había muchas gentes que habían sanado, ayudado a mucha gente. La Inquisición lo tomó como una vía de expulsar, de acabar con los cultos paganos. Fue lo mismo que les hicieron a ¿cómo se llama? Los que estaban ahí en la frontera de los Pirineos, ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Ahorita, al ratito me viene. Que quisieron acabar con ellos. Hubo unas eh, Los campañas. deltas, maestro. No, 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 los celtas no, no. Fue una de las mayores crueldades que hizo la Iglesia Católica y desarrolló
y una inquisición con los... ¿Qué? Ay, ahorita les digo. Estaban asociados también el culto a la naturaleza. Los, Druidas, no, no, los Cárpatos, no, Los cátaros, no. cátaros, sí, son los cátaros, sí. Me acordaba algo de cá, pero no. Sí, hubo una inquisición muy fuerte contra ellos hasta exterminarlos, porque arguían que tenían cultos paganos. Los cultos paganos eran los que eran directamente animistas de la naturaleza, reconocimiento de que cada cosa tenía su función. Entonces, lo argumentaban como muchos dioses y ellos pregonaban que había un solo Dios y que todos los demás eran paganos. De ahí tema politeísta y monoteísta. Entonces, por eso se mezclaron con esos bosques, con esas dotes de la naturaleza que tenían esos lugares, tanto en el sur de Inglaterra como en... Pero siempre ha habido mujeres en lo blanco y en lo negro, hombres en lo blanco y hombres en lo negro, refiriéndonos a que quieren más poder el negro y el que quiere dar lo que tanto que la vida nos da y reconocerlo y ofrecerlo y no se cobra. Y en lo negro vendes tu alma para poder buscar los poderes. Entonces son tradiciones que expresan posibilidades del mundo de lo psíquico, del alma, pero que se traducen en formas de vida. Es que había muchos recursos en la naturaleza, vuelvo a decir minerales, algo, mucho vegetales y mucho de también de polvos y artimañas animales. Cada uno tenía sus correspondencias y sus formas de trabajo, fueran problemas del cuerpo, cuerpos del temas del alma. Estas gentes lo podían sanar, tenían mucha capacidad y mucha entrega, y los negros pues querían más poder usando eso, como es todavía el mismo cuento. No es que lo hayan inventado, sino que lo expresaron en su tiempo. Se le llama curanderas, se les llama de muchas maneras curanderos. La mayoría eran mujeres, por cierto. Este, y se dedicaban a esas artes operativas de las vibraciones y de las intenciones proyectadas en el mundo fogato, el mundo del astral, el plasma astral. Eran conocedoras de estas artes operativas dentro de la misma naturaleza, no es nada sobrenatural, ¿sí? Y hay bajas y hay elevadas, ¿sí? Y hay malas, malas y hay buenas, buenas. Es de todo ahí. ¿Alguien más que desee compartir? Los cátaros. Una de las mayores injusticias que hizo la Iglesia Católica destruyendo a un pueblo pacifista, pero que creía en la naturaleza. Estaba muy vinculado a los vínculos del culto a la naturaleza con sus creencias, porque reconocían en la naturaleza las bondades de los espíritus, pero no es un espíritu, sino los espíritus. Esas concepciones tienen esa visión de los espíritus, del mal y del bien, los que sanan y los que matan o enferman. ¿Mm? Sí, adelante, Victoriano Marínez. muy El buen maestro día. de la Ferrer dedica un propósito psicológico al estudio o un planteamiento de la brujería, pero no está hablando de pócimas raras ni cosas raras. Está hablando de la brujería como tradición de sabiduría conocedora de ciertos niveles de la naturaleza. Adelante, Victoriano. Buen día, maestro. Buen día a todos. Con respecto al tema, ¿qué nos puede decir sobre, bueno, este, en Veracruz?
supone que es en la parte occidental de Veracruz, de Catemaco, Veracruz, los brujos de Catemaco, Veracruz. Entre la fama que tienen y la fama que se quisieron hacer por intereses. Pero no. Yo cuando anduve en Catemaco pregunté y dijo, no, ya había, sobre todo se hizo la fama por un señor que tenía sus artes y le tenía mucho miedo. Por cierto, era una persona de un carácter muy fuerte, pero le llevaban casos complicados y difíciles, hasta llevaron a hacer la famosa convención de brujos en Catemaco, que invitaron a los brujos de todo el mundo a participar. Y sí, son lugares de mucho magnetismo de tipo anímico, que la vibración de no sé qué figura y de qué personaje y de qué no sé qué, y hacen que eso tenga fuerza al meterle intención. Pero puede ser que era buen herbólogo, quién sabe. No, yo no tuve ni el gusto ni el disgusto de conocerlo. Pero sí hacía sus peregrinaciones allí a un cerrito que hay en Catemaco. Y la gente empezó a tenerle entre miedo y respeto a este tipo de actividades. Como normalmente la gente en su ignorancia cree mucho que si el mal de ojo y que si el huevo, que si te limpia, que si no, que si las limpias y que si las sucias y que si los amarres y que todo ese tipo de cosas que son baja magia, no es alta magia, pero en ese mundo animista funciona. El maestro Estrada tenía una frase muy célebre que decía, la brujería solo funciona con los que creen en la brujería. Los que le tienen miedo creen en la brujería, por eso se les da. En el profundo estudio, bueno, algo realizado, no operativamente, pero sí como documentación que pide el maestro Laferré que tengamos documentación. Sí hay toda la ciencia de la proyección. Todo el tema de la santería, del vudú, y todo son proyecciones astrales que pueden tener su fuerza en ese nivel, en otros no, en otros no. Y que hagan su trabajo y uno hace el que le toca. Uno no debe oponerse en andar persiguiendo a nadie. Uno tiene que hacer lo que le toca, como le toca, en el sentido que le toca. Maestro, hablando del tema, y no es fácil o correcto que les ponga, pero las experiencias que vive uno, estoy hablando de hace 48 años, que es más o menos son los que tengo de casado. Andaba noviando yo con esta chica y luego ya eh, pasaron los meses y decidimos casarnos. Ella pues estaba muy chica y estaba un jovencito yo. Eh, bueno, ya nos casamos. Pero noviando me decía, es que tengo mucho miedo porque mi hermano se casó con una bruja, que su mamá es bruja y dicen que son malos. Y pues yo no más escuchaba, pero nos casamos y pasaron un año, 2 años, pasaban cosas muy fuertes en la relación de pareja, de matrimonio. Entonces, hubo un tiempo como a los 4 o 5 años en que yo me sentía muy mal, o más años. Eh, Me sentía que me faltaba el aire, me dolía mucho el lado izquierdo, todo el brazo, todo el pecho, y me sentía muy mal. Pasaron semanas, meses, y en una ocasión terminé el trabajo y le dije, ¿sabes qué? Me bañé y le dije, ¿sabes qué? Déjame, te dejo a tu casa. Subí a los niños al mueble y fui y la dejé con su mamá. Y llegué yo a la casa y lo que hice, eso es cierto lo que le estoy contando, lo que hice fue recostarme en la cama y sentí que me sentía muy mal, sentí que me salí del cuerpo. Y escuché una voz poderosa que me dijo, detente, regresa, todavía no es tu tiempo. Y desperté
Y seguí con las molestias y semanas, meses, y luego de repente una noche me dice ella, como a las 10 de la noche, ya acostados, te quiero decir algo, dime. Es que tengo mucho miedo de decírtelo. Bueno, dímelo. No, pues es que cuando estaba escarbando allá al fondo, para plantar unos nopales, nopalitos para que crecieran y comer nopalitos, ¿verdad? Dice, encontré un frasco y en ese frasco estaba una foto tuya con ciertas cosas y luego dice, no, pues la tiré en el baño de la basura. Dije, ah, carajo, duré como 15 días que quise tirar el baño de la basura y me regresaba y no lo tiraba, no mañana, y no mañana, no mañana. Y pues sí, le dije, oye, pues qué onda, ¿por qué no me dijiste? Y nos levantamos y me fijé en el baño de la basura y estaba el frasco, lo destapé, le dije, ¿sabes qué? Pues yo solo le dije, tráeme alcohol y algodón o algo. Y vi la foto donde estaba atravesados unos alfileres y ¿qué es esto? Mostaza negra y esto no, pues es esto otro. ¿Y tú cómo sabes? No, pues es eso. Ok. Y lo limpié muy bien la foto. La foto era de la de credencial de manejar. ¿Y qué sucede? Que nomás hice eso y ya, se me quitó todo. Pero sí, literalmente, o sea, me mató, pero al paso de los meses, pero pues la fuerza superior, fue la que me... Y así fui atando cabos y rabos. Le dije, no, lo que pasa es que esa bruja te utilizó a ti para que hicieras ese mecanismo. ¿Por qué? Porque te quería como trofeo para... No me da miedo decirlo, pero no, nunca pudo, nunca. Bueno, y aquí estamos vivos, estoy vivo, para practicar esa experiencia, que no es fácil, no es fácil porque sí tiene poder y nunca pudo conmigo. Y se los voy a platicar. Había un maestro masón, doctor en psicología, grado 33, que me dio clases a mí en la prepa, hicimos muy buena amistad, después de que salí de la prepa, que incluso yo lo saludaba, iba a su casa y platicábamos, doctor en psicología y más grado 33 de masonería. Y luego ya, una ocasión le dije, no, es que ya me tiene harto, yo sé que están pasando cosas muy extrañas en mí, en mi vida, en mi pareja, pero no, 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 ya estoy cansado de eso. Me dijo, ¿quieres que haga algo? Le dije, no, yo lo que quiero es retirar a esa mujer de la familia. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, mira, consíguete la foto de ella y nomás, y acetona y borra la imagen y, y, sa- y se retira. Y así lo hice, y me metí al baño de mi suegra porque no quería salir de la casa de mi suegra, porque ahí era su centro de operaciones, a lo mejor de esta bruja a escondidas. El caso es que lo hice y luego ya cuando terminé salí y dije, ¿qué hizo esa mugrosa mujer? No, pues se sintió mal y salió corriendo. Dijo, me voy, ya me voy, ya me voy. Le dije, ya. ¿Por qué? Porque ya estaban pasando cosas extrañas. Se metía en mi esposa y hacía sus operaciones. En una ocasión, lo voy a platicar, en una ocasión tenemos la hija mayor que ahorita tiene 46 años y es doctora en psicología, licenciada en psicología. Doctora no tiene especialidades, pero en una ocasión eh, estaba chiquita en la cuna y vivíamos en la salida de Castaños rumbo a Monclova. Pues casi no había casas ahí. eh, y como a la medianoche, de repente me empezó a insultar y así como dormida mi esposa,
y luego de repente estiré la mano, sentí el impulso de mi mano izquierda y le di el golpe fuerte en la boca, en la cara. Y, y yo me enderecé y me senté en la cama y me agaché la cabeza. ¿Y qué tienes? Me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dije, no, te golpeé, te golpeé. Pero yo no, fue un impulso. Y dije, no, es esa maldita. Al siguiente día fui a mi suegra. Dije, ¿qué tiene esa maldita? Dije, dijo, no, pues trae hinchado, muy hinchado el lado tal de la cara, los labios, la cara pues morado y hinchado. Dije, "Ah". Ahí fue donde yo iba viviendo esas experiencias muy fuertes que no, nunca pudo, y ese es, no, les estoy platicando cosas por encima de esas experiencias que me vi involucrado cuando conocí a mi esposa y anduvimos noviando y me platicó esas cosas y luego nos casamos. Dije, si no me caso con ella, quiero protegerla, me la van a echar a perder. Pero me casé y asumí la responsabilidad y bueno, ahorita todavía estamos casados. Es tremendo, tremendo, pero así como existe el bien, existe el mal. Gracias. Sí, usted Piscis, Escorpio, pues le encanta andar en esos mundos. Mire, No, no, no me encanta, sí, no, no, no me disculpa, ahí sí me no, no, disculpa, no. pero Bueno, déjeme me- darle la impresión que usted ha dado al contar, cómo lo ha contado, no solo lo lo que ha conté por contado. encima, nomás por encima. Ok, pero sí es sensible a eso. Voy a usar otra palabra porque no le gusta. Es sensible a esos temas. Mire, yo también soy Piscis, con mucha carga. Entonces percibo cosas. Y sí, ha habido anécdotas de magia oscura que han intentado hacerme daño, pero acá una de ellas en Tijuana, no en Tijuana, en Mexicali, intentó demostrarme su poder. El maestro Estrada ya le había advertido que no jugara con eso, ese tour, pero que tenía sus cosas raras y se metió conmigo. Quería probarme este gurucito, ¿ah? Que quieren siempre demostrar su poder. Y me hizo una travesura ahí, psíquica. Me volteé y dije, no vuelva a hacer eso, por favor, que la que se va a hacer daño es usted. O sea, le regresé el tema del famoso rebote, que ahora le entrara miedo a ella. Yo no tenía miedo, yo sabía que esto se rebota. A la semana supe que murió. Yo no le hice nada. Yo nada más dije que si usted sigue con eso, usted se va a hacer daño. Eliphas Levi, uno de los grandes literatos en el temas de magia, dice muy claro, toda la gente que trabaja en la magia oscura acaba mal del sistema nervioso o suicidándose psicológicamente. Son temas que van hacia la perversión, hacia el daño, pero acaba haciendo el daño a uno mismo. El bien genera luz, genera bondad, genera optimismo, genera relaciones. El mal genera divisiones, genera conflictos, genera golpes, genera intentos de demostraciones de poder y cosas de esas. Lo que uno no debe hacer es jugar como contrincante de estas gentes, simplemente ponerles el espejo y que se vean. Y acaban muy mal y más rápido. No hay que hacer nada, simplemente que nos den un poco de lástima porque se están haciendo daño, porque les digo que es una proyección. Y estos temas de magia oscura y magia blanca la hay en todas las culturas, en los vascos, en los estos y en los otros, en todas partes del mundo. Hay gente centrada y hay gente que buscando el poder acaba perdiéndolo. Hay que no solo vivir esas experiencias, sino comprender el fondo.
Cuando uno lo comprende ya no le asusta. Vuelvo a decir, yo lo he dicho muchas veces, que el miedo es el mayor imán para atraer desgracias. Entonces no hay que tenerle miedo, sino un poco de compasión a estas gentes que están jugando y todo eso se va a venir en contra. La ley del rebote, o sea que lo que tú haces se te regresa, es muy natural. Y tienes que usar muchos recursos tuyos para proyectar, odiar, para hacer daño. Pero todo eso se vuelve naturalmente, no porque yo lo diga, sino porque tú te lo has provocado, porque tú te haces daño para hacer daño a otro. Es como cuando nos violentamos mucho, nos enojamos mucho. El que se hace más daño es uno mismo, con la bilis, con la contracción de músculos del abdomen, con las contracciones de la zona del piso pélvico, y luego viene una laxitud, una pérdida de poder, porque hubo un exceso. Todo exceso de abuso luego genera una laxitud, una depresión natural. Observando las leyes, entonces uno decide no jugar o sí jugar con eso, que desde el ángulo de fenoménico es interesante, pero suficiente documentación y basta. Es el mismo cuento, ¿sí? No es tan complicado, pero es de respeto, no te metas y que no se metan contigo y ya. Decía el venerable Satarjada José Marcelli que no le gustaban tanto los temas, pero conocía de los temas, porque desde niño vivió alrededor de estos temas animistas. Él decía, no hay nada que a mi espíritu superior le lastime. Afirmarte en eso, porque está por sobre todo, por sobre tus intenciones. Entonces eso no tiene poder sobre mí, pero estás jugando y vas a perder el poder. Entonces, sí, sí me han hecho algunas cositas y he visto ese mundo, pero como documentación de posibilidades para decir no me interesa. Eso es lo que he acabado de decir. Pero con respeto, si tú quieres jugar a eso, es tu asunto. También a mi padre le hicieron cosas muy fuertes, aunque mi padre no era, pero era un ignorante en todos estos temas. Era sabio en otros, pero en estos no. Y, y una muchachita le hizo cosas muy fuertes y decía, no me voy a meter con Ferrara, con su hijo, porque él está protegido por un espíritu superior. Que crea lo que quiera. Yo simplemente sigo a mi maestro, yo lo pongo en otras palabras. Yo no tengo poderes, como decía el venerable Macelli. Mi poder es que no busco el poder. Por lo tanto, no me seduce, por lo tanto, no me distrae de mi verdadera búsqueda de justificar mi existencia al servicio de la vida. Sí, pero Maestro, hay cosas bastante pervertidas, que menstruaciones y que no sé qué, y que le hacen para acá y que le hacen. Es un juego que se van a acabar. El que anda jugando con fuego acaba chamuscado, acaba quemado, ¿sí? Pero son temas de información. No me interesa y nunca lo he tratado de hacer una oposición a este tipo de fuerzas. Lo peor que puedes hacer es luchar contra ellas. Lo que tienes que hacer es disolver lo que marca el tarot, disolver su máscara y se acabó. Y no hay nada. Hay un niño enojado, una niña enojada que quiere desquitarse y demostrar poderes. Pobrecita, se está haciendo daño. Es lo que me nace como ternura. Y yo estaría dispuesto a intentar ayudar a alguien así, pero sabiendo que le puede volver a salir esa insuficiencia, ese complejo de inferioridad, porque es un complejo de inferioridad, de falta de confianza en la vida, de falta de confianza en la verdadera luz que hay en cada ser humano, en la cual sí creo, en eso sí, pero en la otro es un camino que acaba siempre en tragedia, acaba siempre en tragedias. La vía del maestro, inicio es ser justo. Sí,
Disculpe, sí, porque, bueno, ya cuando yo siempre buscaba, porque primero a los 22 años entré a la masonería por conducto de este maestro de la preparatoria y, y luego pues buscaba en la masonería, en los gnósticos, en los rosacruces a esa edad. Pero ya a los 30 años fue cuando llegué a la clase de yoga y en la primera clase de yoga que tuve dije, Aquí volví a nacer. Sí, pero Pero usted no es, mire, don Victoriano, usted no narró los fenómenos. Y sí, son posibles, claro, pero donde quiero, no, espéreme, no explicó ni la comprensión o la lección que llevó detrás de eso. Y eso es lo importante en el nivel camino iniciático, la comprensión al sí, final de cuentas, no el sí, fenómeno. Es lo que les recomiendo, nada más les recomiendo. No se quede en el fenómeno y váyase ni al desecharlo ni al aceptarlo. Simplemente exacto, comprenda y decida y se acabó. Como dice usted que decidió seguir un camino y está en él y sé que lo exactamente, hace sí, con todo su ser, pero trate de buscar cuando narra no solo el fenómeno, sino la comprensión. Por eso le sí, sí, decía que ahí pesa mucho su doble agua, es sensible a ese impacto del fenómeno. Y sí, los fenómenos, hay fenómenos que impactan mucho, pero hay que desechar el fenómeno y quedarse con la comprensión del evento. ¿Qué está pasando en el fondo? A mí me dicen que hay veces que doy respuestas un poco largas. Es que yo no busco dar información ni una solución, busco la comprensión de mis hermanos. A mí me ha tardado buscar la comprensión estudiando, observando y asimilando las enseñanzas, por decir así, básicas del hermano mayor, en las que se basó toda su enseñanza y siempre buscó transmitir la comprensión, más que solo los fenómenos, que sí hay fenómenos asombrosos, pero pasan. Lo que no pasa es la comprensión cuando es de fondo. Eso es lo único que le puedo recomendar. entonces lo que le puedo, yo también le puedo decir que en base a que me reencontré con, con el yoga y con el estudio de la astrología y las experiencias, le puedo decir que pues practico el Bhakti Yoga a diario, ¿verdad? El Hatha Yoga, el Nani Yoga, el Karma Yoga, pero lo que le puedo decir es que cuando a veces ella no voy a la casa sede, al antenaje, y doy aquí mi antenaje, este, empiezo y se retira y no quiere saber nada de lo que yo practico de la Bhakti Ujú. Yoga, Hatha Yoga, Nani Yoga y Karma Yoga, pero no sé por qué, sí entiendo por qué, pero también hay que entender que, pues no, hay algo que le digo, bueno, esto es que tú eres tú, usted es usted. Entonces necesita superar esa sí, influencia. Mientras no la supere, no va a ser usted y va a enrarecer la relación en la pareja. Pero en cuanto a la vida normal, pues lo vivimos de manera normal. Sí, Está bien. Así es la gracias. vida. Hay Sí, sí, coincidencias son y experiencias, sí, disonancias. sí, sí, Adelante y muchas gracias por su gracias, experiencia. Ojalá alguien les gracias. sirva y les tome de referencia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por este compartir del alma, compartir de la vida, compartir de la mente, acerca de los juegos que nos hace la vida a cada uno. Y al final los fenómenos pasan, pero la comprensión de los mecanismos y sus leyes es lo que tenemos que buscar. Muchísimas Cierto. gracias, Pax. Gracias, Pax. maestro. Muchas Gracias, gracias, maestro. muy honorable Gracias, Sachela. maestro. Buen día a todos.